Hace más de 2500 años, China se desangraba. No por las flechas enemigas, sino por el colapso de su propia alma. ¿Puede una voz, sin ejército ni corona, detener la caída de una civilización entera? Veremos cómo un simple maestro, nacido en la más cruda turbulencia, se atrevió a desafiar la desintegración de su sociedad. Descubrirás cómo sus dos ideas centrales, más allá de la fuerza o la política, prometieron ser el único mapa para restaurar la dignidad humana y el buen gobierno. Entenderás el verdadero peso de su lucha, si una filosofía puede realmente detener la locura de las espadas y forjar un legado que perdure más allá de imperios caídos. Esto es solo el comienzo. Empezamos. En el corazón de la fragmentada China del periodo de primavera y otoño, donde la moralidad se desdibujaba y los reinos chocaban, emergió una voz que, más allá de espadas y tronos, buscó reconstruir el tejido mismo de la sociedad. Esa voz fue la de Confucio. Confucio, cuyo nombre real era Confuci, no fue un rey ni un general, sino un maestro y filósofo nacido en el turbulento periodo de primavera y otoño, 551 a 479 a.C. En una China desmembrada, donde los señores feudales libraban guerras incesantes y el tejido moral de la sociedad parecía deshilacharse. Confucio emergió con una propuesta radical: restaurar el orden y la armonía, no por la fuerza, sino a través de una rigurosa moralidad y una ética profundamente arraigada. Su visión miraba hacia una idealizada edad de oro de la dinastía Zhou, convencido de que los principios de antaño podían reconstruir un futuro. Confucio no solo teorizó, forjó un sistema de pensamiento que ofrecía un mapa para la buena vida y el buen gobierno. En el centro de su filosofía yacen dos conceptos cardinales, el ren y el li. El ren, o benevolencia/humanidad, era la virtud suprema, la esencia de lo que significaba ser verdaderamente humano, una cualidad a cultivar en cada interacción. Complementándolo, el li representaba los ritos, la propiedad, la etiqueta, las normas de comportamiento que estructuraban las relaciones sociales y aseguraban interacciones justas y respetuosas. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Para Confucio, el li no era mera formalidad, sino la manifestación externa del ren interno. Su ideal era el junzi, el hombre superior o caballero. El junzi no nacía, se hacía. La piedad filial, xiao, el respeto y devoción hacia los padres y mayores, era la piedra angular de todo su sistema ético. Confucio entendía la familia como el microcosmos del Estado. Si la familia funcionaba con armonía y respeto, el Estado también lo haría. Durante 13 años, Confucio peregrinó por diversos estados, ofreciendo sus principios a gobernantes que, en su mayoría, no lograron comprender la profundidad de su mensaje o no tuvieron la voluntad de aplicarlo. Frustrado, pero no derrotado, acumuló a su alrededor una legión de discípulos leales que, tras su muerte, se encargarían de preservar y difundir su legado. Fueron ellos quienes compilaron sus enseñanzas en Las Analectas, un texto que se convertiría en la piedra angular del confucianismo y en uno de los clásicos más perdurables de China. El verdadero poder de Confucio, sin embargo, se manifestó póstumamente. Siglos después de su muerte, la dinastía Han elevó su filosofía a doctrina estatal. Esto no fue un mero reconocimiento, fue una transformación. Las ideas de Confucio moldearon la gobernanza, el sistema educativo, la meritocracia y la estructura social de China por más de 2 milenios, penetrando cada aspecto de la vida. Su influencia se extendió más allá de las fronteras chinas, llegando a moldear las culturas de Corea, Japón y Vietnam. Aunque en el siglo XX fue objeto de críticas, acusado por algunos de ser un freno a la modernización, la relevancia de Confucio y la profundidad de su pensamiento persisten, ofreciendo aún hoy un marco para entender la conducta humana y la organización social. Confucio no solo fue un filósofo, fue el arquitecto silencioso de una civilización. Las ideas de Confucio, una vez semillas sembradas en tiempos de caos, no fueron un mero reconocimiento, fueron la arquitectura misma de una civilización. Este filósofo no solo ofreció un camino, sino que erigió los pilares sobre los que China, y gran parte de Asia, construiría su identidad durante más de 2 milenios. Confucio no fue un teórico en un vacío, sino el arquitecto silencioso que respondió a la desintegración con una visión de orden humano. El hombre cuyo pensamiento aún resuena, Confuci, latinizado como Confucio, nació en el año 551 a.C. en el estado de Lu, en una época que la historia conoce como el periodo de primavera y otoño. Este no era un tiempo de serenidad, era una era convulsa de fragmentación política, constantes guerras entre estados vasallos y una profunda crisis moral que corroía el tejido social de China. Confucio fue testigo de la decadencia de los valores tradicionales y del colapso de la autoridad central de la dinastía Zhou, un espectáculo de desorden que marcó profundamente su carácter y, más tarde, el diseño de su filosofía. Este caos fue el catalizador para que Confucio dedicara su vida a buscar una solución, no en la fuerza militar, sino en la fuerza de la moralidad y la ética humana. La génesis de la filosofía de Confucio radicó precisamente en esta búsqueda de restauración.
Observando el panorama desolador, Confucio se volcó hacia el pasado, idealizando una supuesta edad de oro de la temprana dinastía Zhou. Para Confucio, esa era representaba un modelo de armonía social y gobernanza virtuosa, un tiempo en el que los líderes actuaban con nobleza y el pueblo con respeto. No fue una nostalgia ciega, Confucio analizó y extrajo principios atemporales de esa época para adaptarlos a su presente. Su objetivo era claro, restaurar el orden y la armonía social no a través de la ley coercitiva o el poder absoluto, sino mediante el cultivo individual de la moralidad y la ética, proyectando esos principios hacia una sociedad justa y estable. Confucio creía firmemente que el buen gobierno comenzaba en el corazón de cada persona. Los conceptos centrales que Confucio propuso como cimientos de su sistema ético son el Ren y el Li. El Ren, a menudo traducido como benevolencia o humanidad, era para Confucio la virtud cardinal, el ideal de ser un ser humano plenamente desarrollado. Implicaba empatía, consideración por los demás y un profundo sentido de la humanidad compartida. Confucio argumentó que el Ren no era una cualidad innata en su forma más elevada, sino una virtud que debía cultivarse activamente a través de la autodisciplina y la interacción social. Complementando el Ren, el Li, ritos o propiedad, proporcionaba el marco práctico para expresar esa benevolencia. El Li, según Confucio, no eran meras formalidades vacías, sino la manifestación externa de la moralidad interna, las reglas de conducta y las interacciones sociales que permitían a las personas vivir juntas en armonía y respeto mutuo. Para Confucio, el Ren era el espíritu, y el Li, la forma en que ese espíritu se hacía visible y funcional en el mundo, diseñando una sociedad donde cada interacción contribuía al bien común. Confucio también propuso el ideal del Junzi, o hombre superior. Este no era un título de nobleza por nacimiento, sino un modelo de persona que cultivaba activamente las virtudes del Ren y el Li. El Junzi era el caballero ético, el erudito que no solo poseía conocimiento, sino que vivía conforme a él. Confucio detalló las características de este hombre ideal: la rectitud, Yi; la sabiduría, Si; y la fidelidad, Xin. El Junzi se diferenciaba del pequeño hombre, Xiaoren, por su constante búsqueda de la virtud, su capacidad para autoevaluarse y su compromiso inquebrantable con la moralidad, incluso frente a la adversidad. Este ideal de Confucio se convirtió en el faro moral para generaciones, un objetivo aspiracional que moldeó la educación y la meritocracia, pues Confucio creía que los líderes debían ser Junzis, no meros poseedores de poder. La piedad filial, o Xiao, fue la base inquebrantable del sistema ético de Confucio. Para Confucio, la familia era el microcosmos de la sociedad y el Estado. El Xiao promovía un respeto profundo por los ancianos, la obediencia filial y el mantenimiento de las tradiciones familiares, sentando las bases para una armonía social más amplia. Confucio entendió que el orden estatal no podía existir sin el orden familiar, por ello, este concepto fue esencial en el diseño de su filosofía. La funcionalidad de una sociedad ordenada, para Confucio, comenzaba en el hogar. A pesar de la profundidad de sus ideas, la vida pública de Confucio fue una odisea de escaso éxito inmediato. Durante 13 años, Confucio viajó incansablemente por varios estados de China, de corte en corte, buscando gobernantes que estuvieran dispuestos a adoptar sus principios de benevolencia y buen gobierno. Sin embargo, en un mundo dominado por la realpolitik y la búsqueda de poder militar, las propuestas éticas de Confucio a menudo cayeron en oídos sordos. Pocos gobernantes estaban dispuestos a sacrificar el beneficio a corto plazo por la visión a largo plazo de un Estado basado en la virtud. A pesar de este aparente fracaso político, Confucio acumuló un gran número de discípulos devotos. Estos hombres, inspirados por su maestro, se convirtieron en los custodios de su sabiduría, un incidente crucial que aseguraría la supervivencia de su legado. Fue a través de ellos que las enseñanzas de Confucio comenzaron a funcionar, sembrando las semillas de su futura influencia masiva. Fue precisamente la fidelidad de sus discípulos lo que garantizó la inmortalidad de Confucio. Tras su muerte en el 479 a.C., fueron ellos quienes compilaron y organizaron sus conversaciones, anécdotas y aforismos en las Analectas, Lungyu. Este texto se convirtió en la piedra angular del confucianismo y en uno de los clásicos chinos más perdurables, la fuente primordial para entender el diseño completo de su pensamiento. Las Analectas encapsulan la esencia de lo que Confucio enseñó, ofreciendo una guía práctica para la vida ética y el buen gobierno. Sin esta compilación, gran parte del conocimiento sobre Confucio y su filosofía se habría perdido en el torbellino de la historia. El verdadero impacto monumental de Confucio, sin embargo, se manifestó post-mortem. Cientos de años después de su muerte, durante la dinastía Han, 206 a.C. y 220 después de Cristo. Su filosofía fue gradualmente adoptada y elevada a la doctrina estatal. Este fue un hito transformador. El confucianismo se convirtió en la ideología oficial que moldeó la gobernanza, el sistema educativo, especialmente a través de los exámenes de servicio civil que requerían el dominio de los clásicos confucianos. Y la estructura social de China por más de 2 milenios.
Los principios de Confucio dejaron de ser meras ideas para convertirse en el funcionamiento mismo del imperio. Su visión de una burocracia meritocrática, liderada por junsis cultivados, se hizo realidad, dando forma a una de las civilizaciones más duraderas del mundo. El impacto de Confucio fue tal que la esencia de la sociedad china, desde la familia hasta el emperador, estaba permeada por sus enseñanzas. La influencia de Confucio no se contuvo en las fronteras chinas. Su pensamiento se extendió vigorosamente a Corea, Japón y Vietnam, donde también moldeó las estructuras sociales, políticas y éticas de estas naciones, dejando una huella indeleble en sus culturas. Esta difusión regional es un testimonio del poder universal de los principios que Confucio propuso. No obstante, en el siglo XX, Confucio fue objeto de intensas críticas. Fue acusado por algunos de ser un freno a la modernización, una figura que promovía la rigidez social y la obediencia ciega, obstaculizando el progreso de China. Sin embargo, estas críticas no lograron eclipsar la profundidad de su pensamiento. Hoy, la relevancia de Confucio y la vigencia de sus ideas persisten. Sus enseñanzas continúan ofreciendo un marco robusto para entender la conducta humana, la ética personal y la organización social, demostrando la duradera fortaleza del diseño que Confucio imprimió en la civilización. Confucio no fue solo un filósofo, fue la mente maestra que, desde la distancia del tiempo, sigue dialogando con nuestra comprensión de lo que significa ser humano y vivir en sociedad. La historia de Confucio, Confuci, es una paradoja de la influencia. Aunque en vida sus viajes por los estados divididos de la antigua China no lograron convencer a gobernantes de adoptar sus principios para restaurar el orden, su muerte no fue el fin, sino el verdadero comienzo de su reinado intelectual. Fue mucho después de su partida, con el ascenso de la dinastía Han, que la filosofía de Confucio experimentó una elevación sin precedentes. Sus enseñanzas, antes un ideal para unos pocos discípulos, fueron institucionalizadas y consagradas como la doctrina estatal, transformando radicalmente el imperio. Esta decisión imperial, más que cualquier otra, cimentó el legado duradero de Confucio, proyectando su sombra de sabiduría sobre más de 2 milenios de historia china. El impacto de Confucio fue profundo y multifacético, rediseñando la médula espinal de una civilización entera. Su visión de una sociedad justa y armoniosa se infiltró en cada estrato. La gobernanza se vio moldeada por su énfasis en la meritocracia y el liderazgo moral, donde los funcionarios debían ser hombres superiores, junsi, cultivados en rectitud y sabiduría. La educación, antes privilegio de unos pocos, se transformó en un vehículo para la formación de estos administradores virtuosos, con las Analectas de Confucio como texto fundamental, indispensable para cualquier aspirante a servir al Estado. La estructura social misma se reforzó con la piedad filial, Xiao, convertida en el microcosmos del orden estatal, promoviendo el respeto por los mayores y la familia como cimientos inquebrantables de la estabilidad. Así, Confucio no solo dio forma a la filosofía, literalmente diseñó la arquitectura ética, política y social que sostendría a China. La influencia de Confucio trascendió las fronteras del Reino Medio, extendiéndose como una marea cultural por el este de Asia. Corea, Japón y Vietnam adoptaron y adaptaron sus principios, integrándolos en sus propias estructuras sociales, políticas y educativas. Sus ideas sobre la jerarquía, la familia, la educación y el gobierno moral se convirtieron en pilares compartidos de estas culturas, creando un entramado civilizatorio común en la región. Las críticas que surgieron en el siglo XX, presentándolo como un freno a la modernización o un símbolo de la rigidez, fueron voces discordantes en un coro milenario. Sin embargo, incluso frente a esos cuestionamientos, la vitalidad de sus enseñanzas es innegable. La persistencia de conceptos como ren, benevolencia, y li, propiedad, junto al ideal del junsi, continúa ofreciendo un marco robusto para entender y aspirar a una conducta humana ética. Hoy, la figura de Confucio es recordada no solo como el maestro que vivió en una era de fragmentación, sino como el arquitecto intelectual cuya visión de una edad de oro se materializó, paradójicamente, tras su muerte. Sus Analectas siguen siendo una fuente inagotable de reflexión sobre la moral, la ética y la organización social. Confucio nos legó no solo un conjunto de aforismos, sino un sistema de pensamiento coherente que, como pocas filosofías en la historia, logró plasmarse en la realidad de una civilización entera, influyendo en su carácter, sus instituciones y su destino por más de 2 milenios. Su duradera fortaleza radica en su capacidad para dialogar con los desafíos de cualquier época, demostrando que fue, en esencia, el filósofo que moldeó una civilización. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.